Hola, bienvenidos a un nuevo video para mi canal. En esta ocasión traigo un nuevo video de neurología, continuando la serie de exploración neurológica. Ya hablé sobre cómo evaluar la conciencia, las funciones mentales, los nervios craneales, evaluación motora, evaluación de reflejos, así como también movimientos involuntarios y la evaluación de la sensibilidad. Y en este video toca hablar sobre cómo evaluar el cerebelo y la marcha. Tratar de evaluar como tal el cerebelo pues se basa en buscar detectar fallas en la coordinación, en la marcha y en el equilibrio. Obviamente estas dadas por disfunciones cerebelosas. Entonces, si encontramos en un paciente como por ejemplo alteraciones en la coordinación, en la marcha y del equilibrio, pues probablemente estaríamos ante una alteración cerebelosa. Y digo probablemente porque en la coordinación, marcha y equilibrio no solo están involucrados el cerebelo y pues sus partes, sino que también otras partes del sistema nervioso, como por ejemplo ganglios basales, cerebelo, el sistema motor, desde lo que es la corteza prefrontal, la corteza frontal, las vías piramidales, también la sensación propioceptiva, la vía visual, los nervios periféricos, o sea, muchas estructuras de nuestro cuerpo están encargadas precisamente también en que esté íntegra la coordinación, la marcha y el equilibrio. Pero pues sí es importante conocer cómo evaluar el cerebelo, puesto que dichas disfunciones cerebelosas podrían causar precisamente alteraciones en la coordinación, marcha y equilibrio. Y antes de pasar a cómo evaluar el cerebelo y sus partes, pues es importante conocer ciertos términos. Primero, pues la coordinación, que es la concertación y fluidez de los movimientos, tanto de los músculos, así como también cuando se involucra la postura y rapidez de los movimientos, ¿ok? Diadococinesia, pues es los movimientos alternantes rítmicos en las extremidades superiores o inferiores. Si por ejemplo nosotros queremos aplaudir, pues eso sería como una diadococinesia, ¿ok? Son movimientos alternantes rítmicos de las extremidades, ya sean superiores o inferiores. Ese es un ejemplo de diadococinesia, ¿ok? Movimientos alternantes. Metría es la capacidad de calcular de forma correcta las distancias a una velocidad adecuada. Un ejemplo, cuando yo les digo que agarren, por ejemplo, un vaso de agua o un lápiz, ustedes van a calcular de forma correcta la velocidad en la que lo hacen y la distancia que tiene que recorrer su cuerpo o su mano para llegar a ese vaso o al lápiz. No va a haber problema con realizar esto, no va a haber problema, por ejemplo, de pasarse y no agarrar el vaso de agua o de agarrarlo de forma brusca o de forma rápida. No, ¿ok? La metría es precisamente la capacidad de calcular de forma correcta las distancias a una velocidad adecuada. Ahora, entonces para explorar el cerebelo hay que entender las partes del cerebelo y hay que entender que en sí el cerebelo se divide en tres, ¿ok? Aquí vemos las tres divisiones del cerebelo. Se puede dividir de forma anatómica, funcional o filogenética. De forma anatómica tenemos tres lóbulos: el lóbulo flóculo-nodular, el lóbulo anterior, el lóbulo posterior. De forma funcional, estos lóbulos tienen sus divisiones, ¿ok? O sus nombres, por decirlo así. El lóbulo flóculo-nodular corresponde de forma funcional al vestíbulo cerebelo, que pues es esto de azul que podemos ver en esta imagen de acá. El lóbulo anterior corresponde a lo que es el espinocerebelo o paleocerebelo, que pues es esto de naranja que vemos acá. Mientras que el lóbulo posterior se divide, también se conoce funcionalmente como corticocerebelo o neocerebelo, que es esto de verde que está acá. Entonces hay que ir viendo cómo evaluar cada uno de estas divisiones. Para empezar con el lóbulo flóculo-nodular o vestíbulo cerebelo o arquicerebelo, que pues es este de azul que estamos viendo acá, las funciones que tienen es que forman parte del circuito regulador del equilibrio y movimientos extraoculares reflejos. Dense cuenta, aquí lo dice: mantenimiento del equilibrio y control de los movimientos de los ojos. ¿Cómo lo vamos a explorar? Pues precisamente poniendo al paciente de pie, ¿ok? Poniendo al paciente de pie y pues por ejemplo realizarle la maniobra o el test de Romberg. Esta maniobra, que pues ahorita la están viendo en pantalla, pues aquí se le pide al paciente que se sitúe de pie con los brazos pegados al cuerpo y pues los pies juntos. Y en sí, esta prueba se puede realizar tanto con los ojos abiertos como con los ojos cerrados.
Aquí nosotros como exploradores lo que vamos a evaluar son los movimientos que puede llegar a realizar el paciente para mantenerse de pie, ¿ok? Por ejemplo, lo normal es de que en un paciente pues sano, el paciente esté de pie y pues si acaso uno que otro movimiento, ¿ok? Como de balanceo que tenga, pero muy leve. Y si nosotros, por ejemplo, como que lo empujamos, obviamente pues no de forma excesiva, sino empujoncitos así leves y obviamente cuidando que no se caiga el paciente, pues por lo general sí se mantiene en esa posición. Pero en un paciente que tiene, por ejemplo, alteraciones en el nódulo, en el lóbulo flóculo-nodular o el vestíbulo cerebelo, pues van a perder precisamente este equilibrio, ¿ok? Y se pueden llegar a caer. Obviamente vamos a evitar que se caigan, puesto que pues vamos a estar cerca de ellos en todo momento de realizar la prueba. Ahora, para evaluar los movimientos extraoculares, pues prácticamente simplemente se realiza con la inspección. ¿Ok? Hay que ver si por ejemplo no hay nistagmos, que es muy característico de pacientes que pues tienen alteración en este lóbulo. Ahora, continuando con el segundo lóbulo, que es el lóbulo anterior o espinocerebelo o paleocerebelo, que pues es este que vemos acá de naranja, aquí en la parte central del cerebelo, está encargado del control del tono muscular y movimientos axiales de las extremidades. ¿Cómo vamos a evaluar esto? Pues simplemente, por ejemplo, de igual forma, pidiéndole al paciente que se ponga de pie y, por ejemplo, decirle que eleve los brazos, ¿ok? Que extienda los brazos hacia adelante y pedirle que lo mantenga por unos segundos. De existir una alteración en el espinocerebelo o lóbulo anterior, entonces lo que va a pasar es de que pues el paciente baje una extremidad, ¿ok? Una extremidad superior, una de sus brazos. ¿Por qué? Porque no pueden mantener de forma correcta el tono muscular. Así pues se podría evaluar de forma rápida lo que es este lóbulo. Ahora, el lóbulo posterior o córtico cerebelo o neocerebelo está a cargo de la planificación e inicio de los movimientos y también de la regulación de los movimientos finos de la porción distal de las extremidades, ¿ok? Pues con palabras más simples, está a cargo de la modulación de la actividad voluntaria y también en cierta parte de la memoria, que pues también lo llegué a mencionar cuando hablé de la exploración de las funciones mentales y cuando hablé de la memoria, que también el cerebelo tiene cierta función a la hora de hablar de la memoria. En sí, pues el lóbulo posterior o córtico cerebelo. Y entonces, ¿cómo vamos a evaluar este lóbulo posterior? Evaluando las metrías y las diadococinesias. La metría, pues ya se acuerdan que lo que les dije de la metría eran estos como movimientos finos, ¿ok? Y la diadococinesia eran los movimientos alternantes. Ahora, las metrías, que son estos pues movimientos finos que miden las distancias y la velocidad y todo eso, pues la podríamos evaluar con la prueba índice nariz, ¿ok? Nosotros y el paciente pues nos situamos frente a frente, los dos, y pues le vamos a pedir al paciente que con su dedo índice, tanto derecho como izquierdo, lo vamos a hacer de ambos lados, toque su nariz y después extienda totalmente el brazo y toque nuestro dedo, ¿ok? Toque su nariz y después con su dedo índice toque nuestro dedo. También podríamos evaluar las metrías realizando la extensión nariz objeto, que es prácticamente lo mismo, pero en vez de que toque nuestro dedo, pues que toque un objeto, ¿okay? Como por ejemplo un lápiz, pero de igual forma tiene que extender bien su brazo. Otra forma de medir las metrías es con la prueba de talón espinilla. Hagan de cuenta que pues aquí está pues la pierna del paciente, ¿no? Aquí está su pie y aquí está. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Que con su otra pierna toque su rodilla, o bueno, que con su talón de la otra pierna toque su rodilla y descienda el talón por toda la espinilla. Con esto estamos evaluando también las metrías. Obviamente, tanto del lado derecho como del lado izquierdo hay que realizarlo. Ahora, las diadococinesia, que son estos pues movimientos alternantes. ¿Cómo lo podremos realizar? Pues, por ejemplo, como se llega a ver en estas imágenes, la diadococinesia lo podemos evaluar con esos movimientos alternantes. Por ejemplo, que se toque los dedos con el pulgar, que toque cada uno de sus dedos. Por ejemplo, aquí el meñique, de ahí este dedo, de ahí este dedo, de ahí este dedo, y repetir así de forma alternante. Otra forma pues sería esta imagen de acá, que con sus palmas toque sus piernas y después eleve
su palma, ¿ok? Y de igual forma, de forma alternante, una y otra vez. Otra pues es esto como se ve en esta imagen de acá, que con su palma toque nuestra mano y después la eleve, después otra vez toque su mano, nuestra mano y eleve su mano, tocar, elevar, y así se puede realizar la exploración de la diadococinesia. Otra forma de realizar esto pues se podría darse con la prueba de talón rodilla, pero aquí con un golpecito, ¿ok? Es prácticamente, similar a lo de la maniobra, prueba de talón espinilla, de las metrías, de lo que les dibujé acá, pero en vez de como por decirlo así, tocar toda la espinilla o deslizar su talón por la espinilla, aquí lo que vamos a hacer es simplemente que con su otro talón toque su rodilla, ¿ok? Con golpecitos suaves, con golpecitos de forma repetida. Otra forma de evaluar la diadococinesia pues sería hacer un 8 con sus pies, ¿ok? Un 8 con sus pies y también un 8 con sus dedos, así dibujarlo en el aire. Otra forma pues son las palmadas como de tortilla, ¿ok? Como que si estuvieran haciendo tortilla, como de un lado a otro, como que aplaudiendo, por decirlo así, pero pues de forma alternante y pues cambiando como de lado a las manos. Espero como que sí me haya dado a entender. Y pues otras maniobras, como les digo, pues Romberg, la de Stuart Holmes, que pues es esta que vemos acá, en donde le pedimos al paciente que pues coloque de esta forma su brazo y nosotros ejerciendo una fuerza hacia nosotros vamos a jalar su brazo. Obviamente vamos a colocar nuestro otro brazo acá. ¿Por qué? Porque le vamos a estar jalando el brazo y le vamos a decir obviamente al paciente que mantenga el tono, ¿okay? Que mantenga la postura de su brazo. Y de repente, sin decirle nada, vamos a soltar su brazo y lo normal es de que el paciente pueda controlar su brazo, ¿ok? Que no llegue a chocar con nuestro brazo. Eso sería lo normal. Pero en pacientes que tienen alteración cerebelosa, ¿qué es lo que pasa? No controlan esto y se les va el brazo, ¿ok? Y choca de forma brusca con nuestro brazo. Entonces ahí estaríamos ante pues una alteración del cerebelo. Otras formas de evaluar el cerebelo sería la marcha en tándem, que pues ahora vamos a ello. Otras maniobras pues sería evaluar el nistagmus y el tono muscular. Ahora, entonces ustedes van a decir, ya evaluamos movimientos finos, movimientos alternantes, pero ¿y dónde queda la marcha? Pues bien, la marcha en sí pues la vamos a estar evaluando con prácticamente los 3 lóbulos, ¿ok? ¿Por qué? Porque por ejemplo el espino cerebeloso, pues recordemos que está a cargo del tono muscular y el control postural importante para la marcha. Y digamos que pues este es como que el principal, ¿ok? De los 3 para la marcha. Pero por ejemplo el arquicerebelo o el vestíbulo cerebelo también está a cargo del mantenimiento del equilibrio. Y pues también el neocerebelo o córtico-cerebelo está a cargo de la planificación e inicio de los movimientos. Entonces cuando evaluamos la marcha también estamos evaluando pues prácticamente todos los lóbulos. Ahora, la marcha pues es la capacidad de deambular que se realiza en bipedestación, o sea con los 2 pies, o sea de forma parado pues, y es conformada por pasos, movimientos y patrones. ¿Quiénes o qué estructuras participan en la marcha? Pues en cuanto al sistema nervioso central participa la corteza motora, vías descendentes, cerebelo, pues ya vimos que sus 3 lóbulos. En cuanto al sistema nervioso periférico, nervios motores y nervios sensitivos. También está a cargo el sistema musculoesquelético, sistema osteoarticular y el aparato laberíntico, ¿ok? Entonces, pues prácticamente cualquier alteración en todas estas pues nos podría generar alteraciones de la marcha. Pero pues como estamos en cerebelo, también es importante tomarlo en cuenta. Ahora, ¿cómo lo vamos a evaluar? Pues simplemente de inicio que el paciente camine normal, ¿ok? Que camine en una línea recta en aproximadamente de 5 a 6 metros y después que lo realice de puntillas y después en tándem. ¿Cuál es la marcha en tándem? Es esta que vemos acá. En realidad le podríamos decir a los pacientes que pues caminen también de forma en semitándem, como lo podemos ver aquí, como que a la mitad en cada paso, en tándem, que su talón choque con los dedos de su otro pie. Y entonces nosotros, ¿qué es lo que vamos a evaluarle a los pacientes cuando estén caminando? Pues precisamente la posición de su cuerpo, las fases de la marcha, que pues aquí están todas las fases o el ciclo de la marcha en este cuadrito, así como también la libertad y simetría de los movimientos, si existen movimientos asociados, si existe alguna una desviación, también los ojos es muy importante evaluarlos, la posición
tanto de la cabeza como del tronco, y si existe algún arrastre en cuanto a los pies. Y esto nos genera las alteraciones o los tipos de marchas, ¿ok? La marcha normal pues es esta que se ve esquematizada acá, junto con las fases de la marcha que están en este cuadro, que lo pueden ver. Pero hay tipos de marchas, ¿ok? Unas marchas patológicas. Número 1 tenemos a la marcha cerebelosa o atáxica, que pues se describe como una marcha con piernas y brazos separados. En sí buscan ampliar la base de sustentación. Es como una marcha en zigzag, no hay equilibrio aquí. Es como la marcha del ebrio, ¿ok? Como se podría llegar a apreciar en esta imagen de acá o en esta de acá, ¿ok? Como que se van de un lado, se van del otro lado, buscan ampliar la base de sustentación. Otra marcha sería la parkinsoniana, que imagínense como si fuera un tiranosaurio rex, pero chiquito y que da pequeños pasitos, como se ve en esta imagen de acá. Dan pasos cortos, ¿ok? El tronco hacia adelante. Hay una flexión del cuello, ¿ok? El cuello se va hacia adelante. Y asimismo del tronco y las extremidades. No hay braceo, dense cuenta que aquí no hay braceo, el brazo está pegado al tronco y con dificultad a la hora de girarse, ¿ok? Aquí esta marcha parkinsoniana tienen problemas los pacientes con iniciar la marcha, pero una vez que inician como que aceleran de más, ¿ok? Y tienen problemas como para detenerse. Es como por ejemplo cuando nosotros estamos como que caminando y nos tropezamos con una piedra y como que nos vamos hacia adelante, ¿ok? Como que nos cuesta detener. Es algo así. Entonces como que son pasitos cortitos, está bien flexionado el paciente, no hay braceo y como que les cuesta iniciar la marcha, pero después les cuesta detenerse. Después tenemos la marcha tabética, que es esta que vemos acá. Hay grandes zancadas, si se dan cuenta, eleva de más la pierna y ¡fum! Da la zancada, ¿ok? Da un golpe fuerte en el suelo. Esto está dado por una lesión propioceptiva, ¿ok? Como no saben bien la posición de sus pies o de sus piernas, como que buscan elevar de más su pie. Imagínense si ustedes, por ejemplo, cierran sus ojos y van por la calle, empiezan a caminar por la calle, como que de forma inconsciente elevamos un poquito más nuestros pies. ¿Por qué? Porque no vemos si hay un escalón, no vemos si hay una piedra adelante, entonces como que lo hacemos así como que para tantearle al camino. En estos pacientes con una alteración cerebelosa aparece esta marcha tabética por precisamente también una lesión propioceptiva. Como no sienten bien, entonces elevan de más las piernas, generando unas grandes zancadas, ¿ok? Y también en esta se puede llegar a encontrar un Romberg positivo, que era la maniobra que les mencionaba al inicio. Ahora, ¿qué otras alteraciones en la marcha encontramos? O bueno, tipos de marcha. Encontramos la espástica, que es esta que vemos acá, que encontramos una rotación interna y abducción del brazo, ¿ok? Vean cómo está el brazo. También una flexión del antebrazo, dedos y muñecas, como se puede llegar a apreciar en esta imagen. Ahora, la porción externa del pie se arrastra. Dense cuenta, aquí se ve una flecha, ¿ok? Hagan de cuenta que viene aquí la pierna y la arrastra para dar un paso. Hagan de cuenta como que hace un semicírculo con la pierna, ¿ok? La arrastra, hace como este círculo la pierna. Y está dada más que nada en lesiones de la vía piramidal con paresia. Ahora, la marcha Stapesh, que es estas que vemos acá, ¿ok? Estas dos imágenes que vemos acá. Consiste en una elevación de la cadera para lanzar pasos para que no choque la punta del pie con el suelo. Hagan de cuenta, bueno, para empezar, esta está dando alteración de nervios periféricos con pérdida de fuerza distal de miembros inferiores. Hagan de cuenta que pierde la fuerza de acá, ¿ok? De esta zona de acá, de este miembro inferior. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando quiere avanzar el paciente no puede como mover de forma normal o elevar de forma normal la pierna. Entonces acude a elevar la cadera, ¿ok? A flexionar mucho la cadera. ¿Para qué? Como para dar este paso, ¿ok? Como para impulsarse. Esa es la marcha en Stapesh. La marcha vestibular está dada en aquellos pacientes que tienden a desviarse hacia un lado. Pueden llegar a generar la marcha en estrella, como lo podemos ver acá. Y está dado en pacientes que tienen alteración de la vía vestibular y que pues aquí estos pacientes se caracterizan porque son incapaces de realizar la marcha en tándem que les había mostrado en la otra imagen. Ya para ir terminando con las marchas tenemos la marcha miopática o de pato,
que pues esta marcha se caracteriza por existir una debilidad de músculos del tronco y cintura pélvica, porque camina con pies separados y balanceando el tronco, que es esta que vemos acá, ¿ok? Es la marcha de pato. Entonces dense cuenta cómo tiene una postura pues totalmente alterada, ¿ok? Hay debilidad de los músculos, tanto del tronco como de la cintura pélvica. Camina con los pies separados y balanceando el tronco, prácticamente como camina un patito. Y es característico de las distrofias musculares. Y por último, la marcha paraparética pues está dada, o bueno, se caracteriza por que las extremidades inferiores están extendidas y en aducción. Se le conoce también como una marcha en tijeras. Dense cuenta aquí cómo realiza como tipo las tijeras, ¿ok? Así sería más o menos las tijeras, esa marcha en tijeras, ¿ok? Las extremidades inferiores están extendidas y en aducción. Y es característico en lesiones de primera motoneurona reciente o de segunda motoneurona. Entonces, ya para finalizar, ¿qué alteraciones encontramos? Si existen alteraciones en la diadococinesia, se les va a denominar disdiadococinesia. Son alteraciones cerebelosas que impiden realizar movimientos alternados de forma precisa. Si existe una alteración, por ejemplo, en la prueba de índice-nariz, entonces hablamos de una dismetría. Es una alteración cerebelosa que impide realizar movimientos precisos en la distancia correspondiente. También podríamos encontrar hipotonía, que pues esto ya hablé más cuando hablé de la exploración de la fuerza muscular y todo eso. Y pues estos junto con también el nistagmo pues vendrían siendo las alteraciones principales del cerebelo, ¿ok? Disdiadococinesia, dismetría, hipotonía y nistagmo. Esto ha sido todo por el video de hoy. Aquí les dejo las referencias que utilicé tanto para este video como para los anteriores. Y pues si les gustó denle like y suscríbanse para nuevos videos en mi canal. Gracias.